Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Y estamos así, Contracorriente, un espacio para pensar, para hablar, para debatir en torno a la cultura. Y tengo el placer de que me acompañe ya el profesor Omar González. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. Profe, vamos a conversar, lo decía, de la cultura, pero la cultura no entendida únicamente como el arte, como las letras, sino la cultura entendida como en su concepto más amplio. Y aunque hoy no hablaremos de qué es cultura, porque a eso le dedicaremos un episodio de Contracorriente, quisiera conversar un poco por qué. ¿Por qué dedicar estos minutos, este tiempo de la audiencia a escuchar y nosotros a hablar sobre cultura? Bueno, es sumamente importante el tema de la cultura. Entre otras cosas por esas deformaciones o visiones limitadas que se tiene de la cultura, ¿no? Hay una concepción de la cultura estrecha, que es sobre todo decimonónica, y que es la que se ha impuesto en el imaginario colectivo en muchas sociedades. En algunas sociedades con un interés marcado en segregar a los creadores, a los intelectuales, a los que se ocupan de la cultura desde esta perspectiva. Ese es un pensamiento típicamente anticultural, muy extendido, más allá del capitalismo, es decir, también en el socialismo, en procesos políticos muy avanzados. A veces nosotros hemos tenido expresiones de pensamiento anticultural también en nuestra sociedad. Los culturosos son así, los culturosos caminan así, los culturosos piensan así, los culturosos son una especie, ¿no? Y eso porque los asocian siempre a perversiones que se tienen y prejuicios que se tienen con respecto a la función de la cultura y a los intelectuales, como portadores, como hacedores, como creadores de la cultura, pero también a los difusores, también a los promotores, también a los programadores, también al público. Hay divisiones muy cuestionadas dentro de la misma cultura. El ballet y la pelota. El ballet, la pelota. El ballet, el público del ballet es de una característica completamente diferente, se supone, al de la pelota. En Cuba eso no es así. No fue así. Alicia se encargó de llevar el ballet a las minas, de llevar el ballet a las cooperativas, de llevar el ballet al estadio de pelota. Al estadio de pelota, a todo. La ciudad deportiva bailó varias veces. Y es decir, eso no es exactamente así. Esos son prejuicios y desgraciadamente se hacen eco de determinados sectores muy interesados en segregar a la cultura y en ver al intelectual como un peligro, como el intelectual. Entre otras cosas porque el intelectual trabaja en el mismo escenario que los políticos. Uh-huh. Que el trabajo con el público, con las masas. Y ahí hay de todo, independientemente que hay tanto en uno como en otro ámbito, intelectuales y políticos, ha habido por supuesto manifestaciones y expresiones repudiables. Claro. Entonces ese tipo es muy importante abordar el tema de la cultura, porque la visión esa de que la cultura es arte y literatura, además de empobrecedora, está empobrecida. La cultura va mucho más allá. La cultura, hay quien dice que es la vida. Hay quien habla de que la cultura es todo lo que no es naturaleza. Que la cultura es todo lo que ha creado el ser humano. Toda creación es cultural. Que la cultura, además, decía Fernando Ortiz, la cultura es la patria. La cultura, en Martí, la cultura tiene un carácter, de eso lo vamos a hablar en otro de estos episodios,
como has dado tú en llamarlo, pero la cultura tiene un carácter liberador, emancipador, la cultura cubana específica, y las visiones que hay de la cultura son de ese tipo. Por lo tanto, hay que trabajar y hay que seguir profundizando en los conceptos de cultura, socializarlos, extenderlos, hacerlos comprensibles y partir de la premisa de que todos somos intelectuales, como decía Gramsci. Todos podemos ser intelectuales, depende de la función que tú realices. No el trabajo que desempeñes, no, sino la función que tú realices en la sociedad. Eso te hace intelectual. Un político es un intelectual, un médico es un intelectual, un historiador es un intelectual, es un funcionario determinado, en el caso de determinadas manifestaciones o sectores, es un intelectual, es un creador, es quien ejerce el criterio. ¿Cuántos no ejercen el criterio? No hay que pensar en términos únicamente del que escribe, pinta, dibuja, esculpe, compone música, canta, hace una película, es un cineasta. No hay que pensar o baila en un escenario, o hace una obra de teatro, en el caso de las artes escénicas, o restaura el patrimonio. No hay que pensar en ese caso solo en la cultura. Eso es muy empobrecido. Además, Fidel mismo se encargó en nuestro país de ampliar ese concepto y de echar abajo esa visión tan estrecha de la cultura, cuando él ya habló durante la batalla de la cultura general integral. Hay que ver la idea que tenía Fidel de la cultura y lo que él dijo en no pocos eventos, y lo que él pensaba realmente de la cultura. Fidel, que era un visionario, Fidel, que era un amante de la literatura, Fidel, que era un amante del cine, un lector voraz de la historia, un conversador muy grato, con muchísimas referencias culturales. Entonces, la visión de cultura, es importante que hablemos de la cultura en estos podcasts. Y sobre todo porque es un tema que está a debate, que está hoy en redes sociales también presente, y que muchas veces es objetivo de estar tergiversado, de estar resumido, de estar, como usted decía, lleno de prejuicios. Y por supuesto es importante también darle esa visión, digamos, ecuménica, de que la cultura es todo ese espacio, toda obra humana está plagada de cultura. Y usted decía hace un rato que lo que no es natural es cultura, pero ¿hasta qué punto lo natural también es cultura? La naturaleza también forma parte de la cultura, no solo el paisaje, sino el ambiente, la misma... los diferentes ecosistemas, por ejemplo, están marcados muchos de ellos por la naturaleza. Y de la cultura hay que tener esa visión total, esa visión amplísima, porque está llena de referentes, porque se hace todos los días, porque se cambia, porque se aprende, porque se transforma, porque la identidad cultural misma no es estática, ni de ningún pueblo, de ninguna comunidad, de ningún individuo. Su identidad no es estática, cambia constantemente. Y ese es el caso de la naturaleza. ¿Cuánto no ha influido la naturaleza en nuestra identidad? Nuestra naturaleza, nuestro entorno. Exacto. Donde vivimos. Nosotros no somos iguales que los suecos, ni que los alemanes. Y tiene que ver mucho también con el entorno en que vivimos, con este calor, con todo, ¿no? Como somos. Condiciona, por supuesto, condiciona el espacio, condiciona la forma de entenderse, la forma de vivir. Exacto. Que es un componente importante de la cultura, el modo de vida. Eso es parte de la cultura. Por eso hay que defender la excepcionalidad de la cultura, y de la cultura ligada a la identidad. La identidad es un componente esencial de la cultura, porque lo que va prefigurando una identidad determinada es la cultura. Y sobre todo porque cuando hablamos de identidad, hablamos de cultura, hay muchos casos en los que se quiere importar una cultura, imponer una cultura en otra. Vamos al ejemplo típico del estilo de vida americano. O sea, muchas veces se llega a ese punto. La globalización también ha marcado ese espacio de la aldea global de la que se habla a veces, donde todo el mundo tiende a ser igual, y en estos momentos es importante, más que ser igual, ser auténtico. Y esa supuesta homogenización que ha pretendido la globalización y que la ha conseguido a cierto punto. Ahora la globalización está muy cuestionada precisamente por las manifestaciones, por
los intentos del unilateralismo y también por el multilateralismo, que va contra la esencia misma de la obligación de globalizar una manera de ver el mundo, de generalizarla a esos extremos, de anular las identidades y las diferencias, y hay que lograr que las diferencias pervivan porque son las que van a caracterizar, ¿no? A aportar esa singularidad que es esencial en el ser humano. Pero ahí entran ya asuntos como el de la colonización cultural, por ejemplo. Las hegemonías culturales. Gramsci habló mucho de las hegemonías, del papel incluso de la hegemonía dentro de la cultura. Una vez que se domina el ámbito donde la cultura, que una hegemonía determinada logra imponerse, es mucho más fácil la dominación de tipo económico, militar, en la práctica, en la sociedad. Entonces eso es fundamental, defender esa singularidad. La identidad comporta diferencia. El hecho de tener identidad no quiere decir ser idéntico, hacerte excepcional. Eso es otra manera también, otro error también que se cree, que uno tiene que ser, la identidad significa que todos pensemos igual. Eso es lo que ha perseguido por la globalización, para la dominación, y de hecho lo ha conseguido. Tú dices Michael Jackson en todo el mundo y la gente sabe quién es Michael Jackson, porque lo han impuesto. Y Michael Jackson no necesariamente fue el mejor, ni siquiera en su género, pero fue el que impuso el mercado. Sin embargo, tú puedes decir otra figura excepcional latinoamericana, cubana, y no es conocido. ¿Por qué? Porque no media un trabajo de publicidad, un sistema de industrias culturales que va a lograr imponer esa figura, esa manera de ver el mundo, de ser, de vivir. Nosotros sabemos vida y milagro de los actores norteamericanos, de las celebridades de la música. Sabemos vida y milagro de ellos, dónde viven. Yo utilizo en clase mucho algunos videos y estadísticas de estas infografías animadas, estadísticas que tienen que ver con este aspecto en el mundo. ¿Quiénes son los artistas más vendidos? ¿Quiénes son los músicos más vendidos? ¿Cuáles son las obras plásticas de artes plásticas de artes visuales más conocidas? ¿Cuáles son las películas más vistas? Y es increíble como todos, en el caso, lo he hecho como ensayo, como prueba, en distintos públicos, en distintos ámbitos, en distintas universidades, por ejemplo, ante distintos estudiantes, y con distintas formaciones, con edades diferentes, y todos reaccionan homogéneamente. Todos saben de quién estamos hablando, todos conocen, el auditorio se alegra. Oh, mira fulano, Justin Bieber, por ejemplo. Entonces es muy conocido por distintas generaciones. Madonna, distintas generaciones la cantan. No quiero opinar sobre las calidades, pero sí las tesis que defiende cada uno, las posiciones que asume ante la vida, qué conceptos tiene, qué noción tiene del mundo, y eso evidentemente es parte de esos intentos hegemónicos, de esos intentos por avasallar al otro, por no entender al otro, por no respetar al otro. Eso es típico de la dominación en nuestro tiempo, y ahora que viene imponiéndose el neofascismo en determinadas sociedades, en determinados países europeos, latinoamericanos, hay que estar alerta ante esa manera de ver el mundo y ante esas ideas de anular cualquier diferencia, de no escuchar al otro. Te vamos contracorriente, el nombre no está puesto al azar, es que vamos justamente buscando entendernos, buscando ver cómo miramos el mundo más allá de la mirada que quieren imponer unos y otros. Esto es solo una probada, es el primer episodio para ir calentando de lo que será este podcast, que busca justamente entender así la cultura siempre mirada contracorriente. Volveremos el profesor Omar González y yo, Eric Méndez Díaz, a encontrarnos con ustedes para seguir pensando y mirando la cultura desde todas las aristas.